Bien, quiero saludar a todas nuestras sedes que ahora están conectados con nosotros y a los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Vamos a darles un aplauso de bienvenida a cada uno de ellos. Y hoy estamos agradecidos de Dios por el tiempo del mensaje, de escuchar la palabra de Dios y por la persona que Dios permite que hoy comparta ese mensaje con nosotros. Si tú me preguntas a mí quién es esa persona ahora mismo que está haciendo de mayor influencia y está equipando a más líderes emergentes en Hispanoamérica, yo voy a hablarte de una persona en relación. Una persona que personalmente me ha influenciado muchísimo en el ministerio, en el servicio hacia las nuevas generaciones. Él es doctor en teología, ha estudiado neurociencia, es el hombre que Dios le ha entregado una visión y ha desarrollado un ministerio, toda una organización que equipa a líderes llamada E625. Viene desde Argentina. Y hoy tenemos el privilegio de recibirle en casa. Yo quiero que demos un fuerte aplauso para el doctor Lucas Ley. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto enorme poder estar con ustedes. Qué bendición poder venir una vez más a Venezuela y estar, creo que por primera vez, en esta preciosa ciudad de Barquisimeto. Que el Señor les bendiga. Saludos desde Buenos Aires, donde está mi familia. Y sepan que Dios ya me perdonó por eso. Espero que ustedes también. Yo sé que los argentinos tenemos esa fama de arrogantes, soberbios, pero sepan que es cosa del ayer, porque ahora ya somos perfectos, tenemos solucionado todo eso y lo hemos dejado atrás. Bueno, muy bien. ¿Quién está listo? ¿Quién está lista para escuchar palabra del Señor? ¿Estamos listos? ¿Seguro, seguro? Miren que cuando Dios nos habla, Dios nos cambia, Él nos transforma. ¿Estamos listos para eso? ¿Será que sí? A veces cambiar es un tanto incómodo y de hecho crecer produce los dolores de la adolescencia. ¿Quién se acuerda de su adolescencia? Tiempos de dudas, de confusiones, de preguntas. Y la adolescencia continúa en el sentido de que muchas veces tenemos que pasar por tiempos de preguntas, de dudas, de confusiones, para luego crecer y llegar a la robustez de una espiritualidad adulta. Voy a empezar con una pregunta. ¿Será que hay algo más hermoso, algo más bello y poderoso que servir al Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hay algo más precioso para el corazón que servir a Dios? ¿Dicen que no? No, yo digo que sí. Yo creo que hay algo mucho más maravilloso que servir a Dios y es servir con Él. Servir con Él es muchísimo más poderoso que servirle a Él. ¿Sabes por qué? Porque servir a las deidades es lo que han enseñado y predicado todas las religiones de la humanidad, incluso la cristiana. Quizás te suene un tanto confuso, pero quiero contarte que existe el cristianismo y también existe la religión cristiana. Y son dos cosas diferentes. La religión cristiana lo que enseña es religión, pero enmarcada en las enseñanzas de Jesús. Pero eso no es lo mismo que el certero y verdadero cristianismo. ¿Qué es la religión? Hermanos, son intentos humanos de religarnos y reconectarnos con la deidad, sea quien sea esa deidad, la judeocristiana, de la que hablamos los cristianos, o cualquier otra. Incluso pueden ser muchas deidades. ¿Y qué es la religión cristiana? Es un intento de religarnos con la deidad judeocristiana desde nuestras fuerzas, con valores y enseñanzas y costumbres de Jesús, pero perdiendo de vista la enseñanza más disruptiva de la historia humana. ¿Qué cuál es? La gracia. Hermanos, el cristianismo verdadero y certero no es un intento humano de agradar a la deidad en nuestras fuerzas. No se trata de ganarnos el favor del cielo, sino de disfrutar ese favor regalado, concedido por este Dios amoroso a quien podemos conocer en Jesús.
Jesús. La religión cristiana obviamente es mejor que las religiones del mundo, sin embargo, la religión cristiana no te salva. Quien nos salva no es la religión, quien nos salva es Jesús. El cristianismo, solemos decir, no es una religión, es una relación. ¿Pero por qué será que decimos eso? Yo me he encontrado con mucha gente que repite eso, pero me doy cuenta de que no lo entiende. Lo decimos como cliché evangélico, suena bien, suena romántico, suena que mueve el corazón. Sin embargo, ¿qué quiere decir en realidad? ¿Por qué es que el cristianismo no es una religión? Esta es la razón. El cristianismo no es un intento humano de agradar a una deidad, sino una iniciativa de salvación divina, la cual podemos apropiarnos mediante la fe, y por la cual se nos concede una nueva naturaleza redimida a través del regalo de la cruz. La resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte para que podamos disfrutar un acceso continuo a Dios, no sostenido y basado en nuestras fuerzas o nuestras conductas, incluso si esas conductas son cristianas, sino un acceso a Dios pagado por el regalo de la cruz, que es una expresión de esa palabra tan disruptiva, gracia. Mis hermanos, esto es lo que enseña el cristianismo. Dios no ama a gente buena, Dios ama a gente mala. ¿Suena extraño? ¿Suena loco? Y esa es justamente la locura de la cruz de la cual hablaba el apóstol Pablo. El evangelio es una locura escandalosa. Dios ama a gente mala. Dios ama a gente que no se lo merece. Él toma la iniciativa salvífica, viene a nosotros en la persona de Cristo y decide salvarnos a pesar de que somos personas pecadoras. Y ese somos es muy importante porque probablemente estabas pensando en otras personas. Pero al decir que Dios ama a gente mala, estoy diciendo que Dios te ama a ti y que Dios me ama a mí. Somos personas pecadoras. Somos personas imperfectas. Es nuestra naturaleza. Yo me acuerdo cuando mi hijito Max un día entró a la casa y había pintarrajeado una pared. Tenía apenas 2 años. Y le pregunto a Maxi, ¿qué pasó ahí? ¿Quién hizo eso? Y justo pasaba mi perrito, Bartolito Babao. Y él lo ve pasar al perro y dice, Babao. El miserable ni hablaba y ya le echaba la culpa al perro. Esa es nuestra naturaleza. Le echamos la culpa a otros. Siempre creemos que los malos son otros, pero los malos somos nosotros y necesitamos gracia. Te dije toda esa explicación, pero la palabra de Dios es mucho más precisa que yo. El apóstol Juan lo dice así en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es la gracia de Dios la que nos transforma. Es la gracia de Dios el regalo que nos permite acceder al Dios judeo-cristiano. El meollo cristiano, el meollo del evangelio, no es que nosotros tenemos que cambiar y servir a la deidad para poder acercarnos a Dios. El corazón del evangelio es que cerquita de Dios podemos cambiar y servir mejor. Con Jesús y no para Jesús. Podemos hacerlo de corazón, con agradecimiento y como distribuidores de esa gracia. Y no como distribuidores de culpa, de condena y de cambios de conducta sin de cambios del corazón. A mí literalmente me hace pesar el corazón cuando hay gente que repite textos bíblicos desde la religión, pero sin gravitar en la verdad de la gracia. Te doy un ejemplo. Gente que de repente cuando ve algo que no le gusta dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin darse cuenta que se está autocondenando al decir eso, porque al decir eso lo que estamos diciendo es que nosotros no veremos a Dios. A menos que Dios nos preste de su santidad a través de la gracia. Mis hermanos, la santidad que podemos tener es siempre sustitutiva porque viene del único santo. En términos teológicos, de eso se trata la expiación. El hecho de que nosotros no llegábamos y entonces Dios llegó en la forma de Jesús.
vino a amarnos. Y ahora, si ponemos nuestra fe en ese amor, podemos disfrutar una relación con Él. Si alguien entiende lo que estamos diciendo, dale un aplauso al Señor por eso. Si fuera por nosotros, estaríamos perdidos. Si fuera por mí, jamás podría disfrutar continuamente del amor de Dios en mi vida. Es Dios quien toma la iniciativa. Y yo recibo ese amor y ahora intento no pecar. Pero como admitía el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado. Prosigo a la meta. Quiero seguir creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero disfrutar esa vida abundante. Pero todo eso es resultado de la iniciativa divina de gracia, del regalo de la cruz, y no de mi propio esfuerzo. El caso es que Dios nos conoce nuestra necesidad de Él, conoce aún nuestra imperfección. Y claro que quiere que cambiemos, y claro que nos invita a una vida de santidad. Pero qué gran noticia la del Evangelio. Dios nos ama a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nosotros mismos. Ahora lo que Él quiere es que confiemos que esa gracia es suficiente para acercarnos a Él. A veces lo decimos, pero ¿será que lo entendimos? Hace muchos años tenía un amigo en mi niñez que era muy cercano. Y resulta que el papá de este amigo decide, o no sé cómo sucede, pero es infiel a su mamá y se va con esta nueva señora a vivir a otra ciudad. Resulta que este papá lejano empieza a enviarles regalos a mi amigo. Y yo disfrutaba de esos regalos porque obviamente podíamos jugar juntos con ellos. En cada cumpleaños, de hecho, siempre llegaba un gran regalo. Y esto empezó a suceder año tras año. Cada vez que llegaba el cumpleaños de mi amigo, yo estaba seguro de que iba a llegar un gran juguete. Y yo me ponía contento en anticipación de que seguro a mi amigo le iba a llegar un regalazo para su cumpleaños. Tras los años que pasaban, me fui dando cuenta de que mi amigo no se alegraba como yo. Y me pregunté, ¿por qué será que mi amigo, si va a recibir este juguete, no lo disfruta tanto? De hecho, a veces abríamos los paquetes, yo todo entusiasmado, y él lo miraba así como con cierto desprecio. Me fui dando cuenta. Luego me pregunté por qué, y en la medida que maduré me di cuenta por qué. Él quería a su papá y no un nuevo juguete. Él quería que su papá esté cercano y no simplemente recibir un regalo una vez por año. Tristemente nosotros a veces hacemos eso con Dios. Le tiramos juguetes, le tiramos regalos de servicio. Lo queremos impresionar con nuestras canciones o nuestras conductas en vez de con nuestra intimidad. No pasamos tiempo con Él, no disfrutamos del regalo de su gracia. Una vez por semana le decimos cosas lindas, le cantamos con devoción. Quizás de tanto en tanto hacemos algo en la iglesia, en el templo, para otras personas, tratando de servirle y ofrecerle sacrificios. Le enviamos juguetes. Pero ¿será que Dios está contento con eso o lo que está buscando es nuestro corazón y que estemos cerquita de Él? Te voy a leer uno de los salmos que yo creo que es más maravilloso. Este me parece uno de los más sublimes. Si quieres, lo buscas, pero déjame leértelo con el género literario que le corresponde, que es la poesía profética. Presta atención, es el Salmo 139. Y dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Es tan sublime que no puedo entender. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Tú me sostienes con tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían suficientemente oscuras para ti. Dios nos conoce.
Él está a nuestro alrededor. Él no atiende en el templo el fin de semana para que le cantes canciones. Él está en tu vida y a través de la fe puedes disfrutar de la gracia que te ha alcanzado. Y entonces Él lo que desea es una relación, un romance, la poesía de su gracia, disfrutada cada día y en cada momento. Porque eso es lo que certeramente nos transforma, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera y en términos eternos. Dios quiere que disfrutemos de su amor, de su gracia y de su misericordia que se renuevan todos los días de nuestra vida. Dios está atento, pero no a ver cómo te portas. Tristemente a veces tenemos esta idea de un Dios condenador, como si Dios fuera un policía cósmico que está escondido atrás de las nubes esperando atrapar a alguien en pecado. A veces tenemos esa idea gracias a la religión cristiana. Dios está allí escondido, es lo que se imaginan algunos. Y cuando descubre a alguien en pecado sale de atrás de la nube y dice, ¡ja, ja, ja! ¡Te atrapé en el pecado! Ese será el Dios de la religión, ese no es el Dios que se encarnó en Jesucristo. El Dios encarnado en Jesucristo te ama a pesar de tu pecado, conoce tu bajeza, pero a través de su gracia la quiere transformar. Y es en nuestra fe que activamos con certeza esa realidad de que podemos disfrutar una relación con Él. Así que ahora quiero llevarte a otra pregunta, y la pregunta es, ¿cómo incrementamos nuestra vida de intimidad con el Señor? En otras palabras, ¿cómo desarrollamos mayor profundidad relacional con Él? ¿Cómo le damos continuamente un corazón dispuesto a saborear de su gracia? Y para responder esta pregunta fundamental se hace necesario hablar de disciplinas espirituales. Ahora, yo sé que digo la palabra disciplina y lo que nos viene a la mente también gracias a la religión es la palabra castigo. Pero déjame aclararte que disciplina y castigo son dos cosas bien, pero bien distintas. El castigo es una retribución del pasado. En cambio, la disciplina es un hábito hacia el futuro, una puerta hacia una nueva situación. El castigo es ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús dijo, así era antes, ahora hagamos por otro lo que quisiéramos que suceda con nosotros. O sea, el castigo es retributivo. La disciplina tiene que ver con un mejor futuro. Por eso prefiero hablarte de hábitos espirituales. Y cuando uno se sumerge en el texto bíblico, se encuentra con muchas disciplinas o hábitos espirituales. Pero por cuestión de tiempo te quiero hablar de 4 que sé que van a activar tus neuronas para que podamos disfrutar de esa gracia que se renueva continuamente con nosotros. ¿Listos? Aquí va el primero. El primero es, si alguno toma nota, lo escribe, deja que la Biblia te lea. Usualmente cuando hablamos de la Biblia hablamos de leer la Biblia. Pero hay algo mucho más poderoso que leer la Biblia. Y es dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Dejar que Dios nos hable a través de su palabra y nos haga preguntas para corregir nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Mis hermanos amados, ¿creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿En serio? Luego más personal. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿En serio? ¿Seguro? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿Y por qué no la lees más? No la pregunta para hacerte sentir culpable, aunque probablemente fue lo que logré. Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué será que no la leemos con tanta devoción como esa declaración da cuentas y se merece? ¿Por qué será que hay tantos cristianos o gente que tiene la religión cristiana que dice que la Biblia es la palabra de Dios y sin embargo no busca continuamente escuchar la palabra de Dios y recibirla en su corazón y su mente para que su conducta y su vida sean transformadas? ¿Por qué será? Bueno, yo creo que hay distintas razones. Una es que quizás la religión cristiana no nos enseñó a leer la Biblia con el intelecto encendido.
Yo veo demasiados síntomas de que tenemos un acercamiento increíblemente religioso a la palabra de Dios. Por ejemplo, espero que nadie se ofenda, por ahí les va, demasiados cristianos estamos encaprichados con una traducción con un lenguaje antiguo. ¿Cuál es la Biblia que más usamos en Hispanoamérica? Ustedes lo saben. ¿Cuál es? Es la Reina Valera, y no es cualquier Reina Valera. ¿Cuál es? Es la de 1960, porque esa es la verdadera, ¿cierto? O sea, antes de 1960 no había Biblia, no estaba la verdadera, porque la verdadera es la de 1960. Ya te das cuenta de que es un disparate decir algo así, ¿cierto? Sin embargo, lo tenemos muy arraigado. ¿Y qué onda con Reina Valera? ¿Qué es Reina Valera? ¿Quién sabe? Son dos apellidos. ¿De quiénes? No sabemos. Pero ¿quién sabe su nombre propio? Casiodoro y el otro, Cipriano. Yo digo que deberíamos sospechar de ellos tan solamente por llamarse así. Estos tíos se llamaban Cipriano y Casiodoro. ¿Y por qué les llamo tíos? Porque eran españoles, eran monjes católicos sevillanos que querían que el pueblo de España tuviera la Biblia en su propio idioma. Y gloria a Dios por Reina y Valera. Que en realidad la primera traducción la hizo Reina y Valera la corrigió porque no le gustaron algunas palabras que Reina usó. De hecho, Calvino, si escuchaste alguna vez hablar de Calvino, resistió a la traducción de Reina porque Reina utilizó demasiado la Vulgata, que era una traducción al latín que tenía el pueblo católico, o el clero católico para ser más exactos. Y entonces Valera corrigió un poquito la versión de Reina. Así que de entrada la Reina Valera es una traducción revisada, que luego experimentó distintas revisiones. ¿Por qué necesitamos distintas revisiones? Porque el lenguaje es un elemento fluido de la cultura. El lenguaje va mutando con el uso de los pueblos. Nuestros abuelos decían palabras en español que ya no se dicen. Nuestros hijos usan frases que a veces los adultos no entendemos, ¿cierto? E igual están hablando en español. ¿Por qué? Cambia el lenguaje. Porque el español, como el inglés, como el francés, son lenguas vivas. En cambio, el latín es una lengua muerta, está quieta, así quedó. Pero el español sigue mutando. Por eso la Real Academia Española siempre tiene que estar haciendo ajustes. Por eso necesitamos nuevas revisiones. ¿A dónde voy con esto? Yo creo que hay gente que no entiende la Biblia porque la está leyendo en un lenguaje que ya no existe. De hecho, las palabras cambian y el uso de las palabras y la nomenclatura va mutando, y entonces muchas veces todo el lenguaje que accedemos a leer nos comunica quién es el que lo escribe. Así es que muchos, por ejemplo, creen que Dios es madrileño y viejo, porque siempre habla de vosotros sois. Así habla Dios, ¿cierto? Vosotros sois. Algunos creen que es más bíblico decir buscad en vez de busquen. Y esto afecta nuestro acercamiento a Dios. Fíjate que luego lo traemos a la alabanza, lo traemos a la liturgia de la iglesia. ¿Quién no ha escuchado? Líderes de alabanza, de cuando quieren que gritemos, ¿cuál es el grito que hay que dar? Grito de júbilo. ¿Quién se levanta a la mañana y dice, oh, qué júbilo tengo hoy? ¿En serio utilizas la palabra júbilo fuera de las canciones? El lenguaje Reina Valera nos ha limitado a comprender lo que Dios quería que comprendamos. ¿Puedo seguir? Nos acercamos a la Biblia, muchas veces buscando información histórica del pueblo de Israel, como que el punto fuera aprender la historia del pueblo de Israel. Dice, no, la Biblia no es un libro de historia, es un libro de principios enmarcados en el contexto de la historia del pueblo de Israel. Pero el punto no es aprender la historia, sino entender los principios. Tristemente no fuimos educados así a veces por la religión. Hay demasiada gente que conoce bien las historias y los personajes sin entender de qué se trata. Tenemos una pésima hermenéutica de demasiados textos bíblicos porque no estudiamos la Biblia y no nos acercamos a ella a dejar que ella nos lea a nosotros y nos cambie. Mira estos textos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te enojes cuando te reprenden, pues el Señor corrige al que ama, así como el Padre corrige al Hijo, que es su alegría. Somos alegría para Dios. Y justamente porque nos ama, nos corrige. Hoy vivimos en un mundo que nos enseña lo opuesto. Nos dice que el amor es sinónimo de la no corrección. Si te amo, te dejo hacer lo que sea. Eso es una falta de amor. El Padre que ama,
corrige. El padre que ama, protege. Y entonces le enseña a sus hijos a evitar aquello que les hace mal. Lo cual es la mejor definición de lo que es el pecado. Por si no tienes esto en claro, ¿qué es el pecado? Todo lo que te hace mal. Por eso es que Dios lo detesta. Él detesta el pecado, pero no porque es un santulón cósmico, sino porque nos ama, porque su esencia es el amor. Una de las declaraciones bíblicas más poderosas que tenemos en el texto bíblico es de las más concisas, más repetidas, pero yo creo que menos apreciadas. Y es, Dios es amor. Es muy interesante y muy poderosa esa declaración. Porque Juan podría haber escrito que Dios tiene amor, o que Dios ama a los que se portan bien, como repite la religión. Pero él escribió que Dios es amor, que esa es su esencia. O sea que todo lo que Dios hace, lo hace por... Y todo lo que Dios detesta, lo detesta porque esa es su esencia. Cuando Dios nos dice que sí, no hay nada más sabio que hacer eso que Dios nos pide que hagamos. Y cuando Dios nos dice que no, no hay nada más bobo que ir en contra de la voluntad de Dios. Porque ir en contra de la voluntad de Dios es abrir la puerta al dolor. Pero Dios quiere corregir, quiere ayudarnos a vivir en santidad. Que no se trata de una cuestión de perfección, se trata de una cuestión de misericordia y amor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Si alguien entiende eso, den un aplauso al Señor. Seguro conoces el Salmo 119. El versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Hábito número 2, toma nota. Orar con signos de interrogación. La religión, sin querer queriendo, también desvirtuó de qué se trata la oración. Se nos enseñó, quizás en la cuna de la iglesia, que orar es hablar con Dios. ¿Y qué si esa no es toda la historia? Continuamente le repetimos a los niños en la escuela dominical, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Pero tengamos cuidado con esa afirmación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hablarle a Dios es la mitad de la historia. Quizás lo más poderoso es la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Que Dios nos hable a nosotros. Porque la oración no se supone, es un monólogo para decirle a Dios lo que queremos o lo que Él tiene que hacer, sino un diálogo que nos transforma porque nos permite escuchar y discernir la voz de Dios en nuestras vidas. La religión nos enseña a hablarle a Dios, pero ¿qué tal reaprender de qué se trata la oración y empezar a hacerle preguntas a Dios? En vez de tirarle mandadas. Dios, esto es lo que necesito. Y le tiramos la información. Y con lenguaje que lo impresione. Muchas veces en algunos círculos con versículos raros de la Biblia. ¿Tú lo has escuchado? Gente que ora, Señor, ¿cómo dice tu palabra en Habacuc capítulo 3, versículo 14? Como que Dios está buscando la página. ¿Dónde quedaba eso que no lo encuentro? O usando tonos extraños, como que eso también le impresiona a Dios. ¡Oh, Padre! Una vez estaba sentado en el sillón y mi hijita viene corriendo, pero justo antes de que se va a tirar encima mío, mi Sofi se detiene y me mira. Yo veo que está pensando lo que me va a decir y yo quizás tengo la imaginación un tanto acelerada. La veo que está pensando lo que me va a decir y de repente se me ocurre, ¿qué tal si Sofi en vez de decirme algo normal que ella me dijera, papi, vamos a mirar una peli juntos, o papi, vení conmigo que tengo algo para mostrarte, me dijera, oh Padre, que vengo a tu presencia? Se me ocurrió eso y me asusté. Porque la verdad es que si mi hijita hiciera eso, yo llamo a mi esposa y digo, vamos al psiquiatra, pues Sofi tiene un problema. Y a veces eso hacemos con Dios. ¿Qué tal aprender a hacer silencio, además de preguntas? Para que Dios nos hable. ¿Qué será más poderoso? ¿Decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Decirle a Dios cuáles son tus mandados? ¿O dejar que Él te revele su voluntad? Pero para que Dios nos hable hay que hacer silencio. Hace un tiempo estaba predicando en la Ciudad de México. No me acuerdo que prediqué, pero me acuerdo que termino el mensaje y se me acerca una señora y me dice, ay, pastor, usted dijo que Dios le habló, que Dios le contó esto, aquello. Pero a mí Dios no me habla. A mí lo que me pasa es, y me empieza a contar toda una historia. La verdad es que luego de 20 minutos yo tenía ganas de decirle a la señora, señora, quizás a usted Dios no le habla porque usted no se calla. Si nosotros nunca hacemos silencio, ¿cuándo habla Dios?
Si nosotros no le hacemos preguntas, ¿cuándo nos responde? ¿Cuándo nos revela su voluntad? La oración no es un monólogo religioso para impresionar a la deidad con tu palabrería o tus tonos o tu conocimiento bíblico. Es un diálogo. Es un diálogo. Y ese diálogo demanda silencios y preguntas, como cualquier otro diálogo. Pero eso no lo enseñó la religión. La religión, con buenas intenciones, quizás nos enseñó a repetir que orar es hablar con Dios, dando la idea de que es hablarle a Dios, decirle a Dios lo que queremos y lo que Dios tiene que hacer. Salmo 143, versículo 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Revélanos tus deseos. Queremos alinearnos con tu corazón. Queremos escuchar tu voz. En el Antiguo Testamento hay un profeta que está buscando escuchar la voz de Dios. Es muy interesante esta escena. Y se ve que era medio pentecostal porque le está buscando en el trueno. En algunos círculos de la iglesia contemporánea tenemos esa idea. Cuando Dios habla siempre hay un gran alboroto, ¿sí? Dios y la presencia de Dios se manifiesta cuando hay un gran lío. ¡Ay, el culto está bueno! Pero este profeta se da cuenta de que no estaba ahí la voz de Dios. No estaba en el trueno. Estaba en el silbo apacible. ¿Será que muchas veces nos perdemos de escuchar la voz de Dios porque no hemos aprendido a hacer silencio? Y buscamos escucharle en los rincones equivocados. Tercer hábito. Ofrendar sin esperar nada a cambio. Y cuando digo ofrendar, inmediatamente estamos pensando en dinero. Te ayudo a repensar que la ofrenda y el servicio son hermanos. Cuando servimos, estamos ofrendando nuestro tiempo. Cuando ofrendamos dinero, estamos dando el fruto de nuestro tiempo. Así que al fin y al cabo, ofrendar y servir son la misma acción, con expresiones diferentes. Pero tengo esto para decir. Quien no entiende la gracia nunca ofrenda, solo compra. Quien no entiende la gracia nunca sirve, solo invierte. Cuando yo escucho en algunos rincones de la iglesia que se predica que si a Dios le damos 100, Él nos da 1000, y le damos 100 para que nos dé 1000, me doy cuenta de que no entendimos la gracia ni entendimos de qué se trata la ofrenda. Creemos que es una inversión. Yo le doy para que Él me dé. Yo hago para recibir algo a cambio. Quiero una recompensa. Pero Dios ya te dio la mejor recompensa. Se llama Jesús. En otras esquinas de la iglesia continuamente se predica que lo mejor está por venir, lo mejor ya vino, se llama Jesús y está en nuestra vida. Él está en nosotros todos los días de nuestra vida. No hay nada más para ganar. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Lo que queremos conseguir son términos humanos, es el aplauso de la gente, es el reconocimiento de otros, o más dinero. La ofrenda no tiene nada que ver con eso. La ofrenda y el servicio genuinos tienen que ver con la gracia, con no esperar nada a cambio, con darle a otro lo que nosotros recibimos primero. Jesús habló de esto. Dijo lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las iglesias. Este Jesús es fuerte. Y en las calles. Para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Cuando buscamos dádivas humanas, la recompensa es el aplauso, el reconocimiento, el prestigio, alguien impresionado. Pero ¿qué tal impresionarlo a Dios por tener el corazón correcto? Y es más, ¿qué tal impresionar nuestro propio corazón para que sea enternecido por la gracia? Déjame asegurarte lo siguiente. Cuando yo doy sin esperar nada a cambio, el primer bendecido soy yo, porque se va transformando mi corazón. Mi corazón se va ensanchando, va creciendo, se va fortaleciendo, se va haciendo más robusto, porque es un corazón no dependiente de la opinión de otras personas, que puede dar sin esperar nada a cambio. Y eso directamente me lleva al último hábito, que es practicar el Imago Dei. ¿Qué es el Imago Dei?
Esta idea del latín viene directamente del texto bíblico. En Génesis leemos que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En el siglo XIII se estandarizó la idea de poder ver en el otro a la imagen del Dios vivo. Y esto viene de siglos y tenemos que recuperarlo. El ser humano siempre tiene el imago Dei, la imagen de Dios. Y los cristianos debiéramos ser los primeros en reconocer a eso y tratar a otros conforme Dios nos trató a nosotros y viendo y transfiriendo también el amor de Dios a otros. Jesús habló de eso. En Mateo capítulo 25 da la única descripción que Él da del día del juicio. Este es Jesús. Y más vale que sepamos bien qué es lo que dice en esta ocasión porque todos estaremos allí. Y Jesús dice: en aquel día voy a separar las ovejas de los cabritos y voy a hacer las siguientes preguntas. Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Estuve preso, ¿me visitaste? Estuve desnudo, ¿me vestiste? Y en aquel día me van a preguntar: ¿cuándo, Señor, hicimos esto o lo dejamos de hacer? La respuesta de Jesús es: por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, traducido al griego, por uno de estos en mayor necesidad, por mí lo hiciste. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Estás diciendo que estás presente en el dolor de la gente? ¿Será, mis hermanos, que el verdadero avivamiento que necesitamos no tiene que ver con manos levantadas, sino con manos extendidas? ¿Será que la renovación espiritual que cada uno de nosotros necesita no se trata de cuánto tiempo pasamos cantando en el templo, sino la posibilidad de ver a Jesús en el otro? ¿Qué será más poderoso? ¿Decirle a Dios cosas lindas una vez por semana o enjugarle las lágrimas a Cristo y abrazarlo en su momento de dolor? Hace unos años tenía un amigo que va de voluntario un verano a un centro de rehabilitación de drogadependientes en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Y en ese entonces yo era pastor en California. Me envía un email, en otro horario lo leo, y me cuentan lo siguiente: eran las 3 de la mañana, golpean la puerta del centro de rehabilitación, yo estaba trabajando en la computadora del frente, mi amigo era voluntario y en ese entonces estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo una maestría, me dice, estaba preparando unos trabajos, cuando siento golpes en la puerta, atiendo y entra un policía. Y este policía me dice: hubo un concierto de rock en la ciudad que terminó a las trompadas y los botellazos, y había varios jóvenes borrachos y drogados y los tuvimos que llevar a la cárcel, a la comisaría por la noche, pero ya no tenemos más espacio y tenemos aquí un joven que queremos dejar con ustedes. Me dice mi amigo, entra otro oficial, otro policía que trae un joven, un adolescente, con el pelo desbaratado, los ojos salidos, un tajo sangrando, la ropa sucia, me lo describe mi amigo, y que me mira así con los ojos fijos, y mi amigo le dice al oficial: pero ¿cómo que lo van a dejar conmigo? Sí, nosotros tenemos un arreglo con ustedes, bueno, pero yo no sé de ese arreglo, bueno, llame al director, que son las 3 de la mañana, no importa, es un caso de emergencia, para hacer la historia corta, mi amigo llama al director, le da instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, y mientras me describe en el email me dice: entra este joven, el otro oficial está detrás de él, con el pelo desbaratado, los ojos salidos, los tajos sangrando, la ropa sucia, me acuerdo de la descripción. Y me dice mi amigo: empecé a orar como vos me enseñaste, con los ojos abiertos. Yo llevo varios años con eso en mente porque Jesús oraba con los ojos abiertos y de paso me gusta hacerlo para que no me roben la billetera. Es una buena idea. Y me dice mi amigo: me dejan este joven ahí y yo estoy firmando los papeles, el policía los firma rápidamente, vuelvo a mirar los papeles y de repente siento que se cierra la puerta, levanto la mirada y veo que ahora está este joven solo. Del otro lado del escritorio mirándome a los ojos, pelos desbaratados, ojos salidos, los tajos sangrando, ropa sucia. Mi amigo me dice: lo miro y sentí que tenía que orar para que Dios envíe a sus ángeles. Pero algo raro sucede. Y es que lo miro y siento que lo tengo que abrazar. Y no sé ni cómo sucede. Lo tuve que abrazar. Y lo abrazo. Y cuando lo está abrazando, algo todavía más extraño sucedió, me dice en su email. Y es que cuando lo estaba abrazando, lo tuve que separar de mí, mirarlo a los ojos, porque sentí que estaba abrazando al mismo Jesús. Esa no es mala teología. Esa es una descripción de lo que Jesús describió acerca del día del juicio. ¿Será que muchas veces los cristianos nos perdemos de disfrutar la presencia de Dios activa en el mundo contemporáneo porque no vemos a Jesús en el otro? No vemos el imago Dei, la imagen de Dios en las otras personas a nuestro alrededor.
¿Sería nuestra vida bien diferente si aprendiéramos a tratar a otros como si estuviéramos tratando a Jesús? ¿Sería Venezuela diferente si los cristianos evangélicos, en vez de continuamente estar levantando nuestras manos, fuéramos un ejército de extenderlas, haciendo una diferencia en el nombre de Cristo, donde está la necesidad? No quiero solamente hacerte sentir culpable, de hecho, para nada esa es mi intención. Lo que quiero es ayudarte a crecer y desarrollar tu relación con el Señor. Ese es el propósito de mi mensaje. Pero no puedo no predicarte esta verdad. Jesús está presente en el otro. Y el hábito de verlo tiene 1000 implicaciones. Mis hermanos, a testimonio personal, esto me ha transformado. Déjame decirte, yo estoy muy lejos de Jesús, pero al menos estoy más cerca que antes. Yo en mi vieja naturaleza era muy burlón, prejuiciado y cínico. Hoy espero mucho más de las personas, porque aprendí a verlas y tratarlas como las trataría el mismo Jesús, notando el imago Dei, la imagen y semejanza de Dios en el otro. Comencé con una pregunta, voy a terminar con otra. ¿Será que hay algo mejor que tener amor? ¿Será que hay algo más poderoso y sublime que tener amor? Yo creo que sí. Y es que el amor te tenga. Ponte de pie conmigo. Me gustaría que me imaginaras mirándote a los ojos. Obviamente somos muchos, pero puedes hacer este ejercicio a través de la fe. Imagínate que estamos a solas y como hermano en Cristo te puedo mirar a los ojos y hacer esta oración por ti. Escúchala con mucho cuidado y tu corazón abierto a lo que Dios tiene para decir. Que su amor te abrace. Que su amor te limpie. Que su amor te baste. Que su amor te transforme todos los días de tu vida.